Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa el día de hoy, viernes 23 de septiembre del 2022. Me da mucho gusto saludarle totalmente en vivo a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa. Gracias a quienes están siguiendo la transmisión, que nos ven, y por supuesto a quienes nos escucha a través del 94.3 de FM La Cañona. Gracias por acompañarnos. Y como todos los días me da mucho gusto saludar a mis compañeros de mesa, y hoy por supuesto saludo a Sujei Estrada. Bienvenida, Sujei. Hola, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos aquí, nos integrando nuevamente a la mesa para platicar. Qué gusto tenerte de regreso por aquí en la mesa, y por supuesto a Carlos Eduardo Cimental. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Sujei, bienvenida de nuevo y a nuestro invitado. Pues vamos a tener un programa ahora referente a este mes que cada año se aprovecha para que podamos dejar nuestras cosas arregladas. En orden, como dicen. Y también saludamos a quien está hoy en representación de pues la notaría. Hoy justamente queríamos tener a alguien que conociera de este tema de los notarios, del testamento. Septiembre es el mes del testamento. Me da mucho gusto tener aquí en el estudio al licenciado Ernesto González Guzmán. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días, estimado Daniel, buenos días aquí a nuestros comentaristas. Desde luego me siento muy contento de estar acompañándolos en representación del licenciado Luis Enrique Cortés Arabia, notario público número 281 aquí en el municipio de Escuinapa, y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a hablar del testamento. Jóvenes, ¿quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar yo, pero con una entre broma y adelante. Oye, ¿y el PRI no puede dejar testamento? Licenciado, ¿a quién le va a dejar el testamento? No, es una broma de mal gusto. Oye, pero ¿a quién y qué es lo que va a dejar? Los partidos no pueden. Tiene todavía algo que heredar. Sí, o sea, ¿quién y qué va a dejar? Ya está un poco por irse a la tumba, según dicen los comentarios. Pero bueno, la duda que siempre surge, Ernesto, cuando nos hablan del testamento, es que muchas veces se escuchan comentarios o lo que la gente dice. Es que también eso no te garantiza que haya una sucesión tersa de los bienes, en este caso de la persona que muere, aún con testamento. ¿Qué hay de eso? De que no te da una seguridad de que la última voluntad del, ¿cómo se le llama? ¿Testatario? ¿Cómo se le llamaría? Testador, perdón. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, testadora. En caso de que es testadora, deje, y como, si es verdad esto de que aunque dejes testamento, es posible que se reviertan la última decisión del testador. Bueno, en primer lugar, antes de darte esa respuesta, con mucho gusto la vamos a exponer, pero también decirte que en este mes, efectivamente, como bien lo comentaron, estamos en septiembre, mes del testamento, y que desde luego a nivel estado, a nivel nacional, se promueve la cultura testamentaria a través de este importante instrumento que ya elevado a escritura en relación a un acto jurídico, lo que viene siendo la manifestación de una persona mayor de edad en razón de otorgar precisamente y determinar sus bienes presentes y futuros en todas las características que se tengan, sean bienes muebles, inmuebles, joyas, alhajas, pinturas, inversiones. En general hablamos de esas características. Dándote respuesta, estimado Carlos, con mucho gusto te planteo la diferencia entre dejar un testamento y no dejarlo, pues radica precisamente en la educación que planteaste en tu familia en vida. Cuando median los bienes materiales, y lo hablo de manera muy metafórica, decirte que aquellos bienes, un pedazo de tierra, un pedazo de madera, a veces se anteponen a las relaciones familiares, y que también influye mucho en las decisiones del autor de la sucesión. Lo que sí garantiza un hecho jurídico importante es el testamento, la tranquilidad de la persona que hace dicho instrumento, deja testamento, pues también está consciente de que en el presente y futuro su tranquilidad va a estar muy por encima de las expectativas que si no hubiera dejado. Más aún, es impredecible decir que te garantice total tranquilidad posterior a la muerte del autor de la sucesión. Es impredecible, no lo podemos determinar. Es más, ni en el mismo juzgado se puede establecer esa estabilidad. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, puede haber alguna persona inconforme, mas sin embargo, lo que marca la diferencia es la última voluntad del testador. Y ahí es donde impera precisamente pues esa palabra importante de testar,
de dejar un documento que en verdad plasme lo que es la última voluntad de la persona que desea que sus bienes sean dispuestos para ciertas y cuales personas, sean sus esposas o esposos, sus descendientes o alguien en especial que determine el testador o testadora según sea el caso. Pero contundentemente sí garantiza la tranquilidad y sí es posible decir que es un problema menos para la familia el hecho de dejar un testamento. O sea, como que dice, para complementar antes de que sigan mis compañeros, es para que te mueras tranquilo. Simplemente es para que dejar tranquilidad, estés tranquilo, tú estás tranquilo y también a los familiares, porque a veces entre los familiares existe, lo digo y pongo un ejemplo tal cual se aprecia ahí en las cámaras de nuestros amigos que nos están siguiendo por redes sociales, como los dedos de la mano. Así son los hijos ninguno son iguales, son como los dedos, pero se siguen uniendo al tronco de una mano. Entonces ninguno va a pensar igual, pero sí les va a dar la tranquilidad a los hijos, a los descendientes, o al concubino, o al cónyuge, según sea el caso, hombre o mujer, esa estabilidad de decir, ya dispuso, ya estoy tranquilo porque no voy a pensar qué va a pasar en el futuro, ya dispuso la persona que va a dejar testamento, estoy tranquilo, tanto para el testador como para sus descendientes o su cónyuge en el caso específico. Muy bien. Sí, ¿qué tan importante es que en este caso el testatario, ¿sí es correcto? El testador prepare a la familia, porque a veces en cuestión de repartición de bienes, bueno, en el caso de que antes pues no había un documento firmado, pero pues el papá, la mamá, cuando iban creciendo los hijos, le decían, aquí te toca la vaca, ahí te toca el caballo, a ti el becerro, a ti esto, iban repartiendo lo poco que iban acumulando, y el último, pues lo de la casa, pues ya le decían a alguien, se la dejaban, le indicaban al más grande, al más chico, o al nieto favorito, X. Entonces es importante que también el testador pues vaya preparando, porque bueno, lo que decía Carlos es cierto, porque al final del día, cuando falta a la persona, se crea conflictos entre la familia, porque él pensaba no están conformes. Sí, no se inconforman. Yo pensé que me iba a dejar a mí la casa luego, ¿no? Y ahí empieza una controversia, ¿no? La polémica de qué tanto se respeta la última voluntad del muerto. Porque si legalmente puede impugnar el testamento, o sea, entonces no se está respetando la voluntad. Empiezan ese estire, afloje de cuestiones legales ahí, en cuestión de familia, porque a veces involucran un montón de casos, de hecho hasta que se ha dado la situación de pérdidas de vidas por reclamar propiedades. Entonces aquí el familiar o el testador, pues qué garantía tiene de que realmente se va a respetar su voluntad. Y aquí lo interesante es saber si es importante que ellos empiecen a sensibilizar a los hijos y decir, ¿sabes qué? A ustedes les toca esto para que al último no anden peleando. Definitivamente la respuesta que se puede facilitar en este momento se hace con una frase muy conocida, y lo digo como abogado que soy y pertenezco con mucho gusto y orgullo a la notaría. No se puede heredar en vida. No existe esa legalmente figura. Legalmente no, claro que no. Sin embargo, existen esos usos y costumbres que afortunadamente se van clarificando en relación al desarrollo de la vida, pero se sigue manejando ese término, y yo lo digo con mucho respeto, o sea, son simplemente frases, pero legalmente no aplica decir te voy a heredar en vida, y viene pero si cedes en vida un bien. Así es. Donas. Cedes o otorgas. O donas. Así sí, es. en vida, sí se puede. Vida, sí. Exacto, o sea, y al último pues ya cada quien tiene lo que el papá, la mamá, el hermano, o sea, pretendía dejarle, ¿no? Así es. Y así se evitan muchos conflictos, porque yo he visto, o sea, que me he dado cuenta de casos donde la verdad es lamentable de que falta la persona y siguen empleitados por la herencia, y tú dices, caray, pero o sea, ¿por qué no? Porque creemos tener más derecho unos que otros, dices tú, pero ¿derechos de cuál si ni lo trabajaste? Tú lo has dicho, mi Ellos estimada. deciden. O sea, ni siquiera pusiste un pie ahí, ¿no? Sí, así, tú dices, ok. Aquí es importante partir de una iniciativa. Precisamente ese tipo de ejemplos radica en la gran mayoría
cuando no se deja un testamento. Esos conflictos, esos ejemplos, si nos vamos al fondo del caso, en su gran mayoría lo comparto con mucho gusto, porque es cuando efectivamente la persona no dejó una disposición posterior o post-mortem en términos latinos, es decir, después de su muerte, para efecto de que los descendientes, el esposo, la esposa, según fuera el caso, pues dispusieran de acuerdo a lo que él había manifestado. Regularmente hay conflictos y son muy serios y sí son lamentables en algunas partes del país, en Sinaloa, en ocasiones también aquí en Escuinapa, más sin embargo ocurren en un gran porcentaje cuando no existe un testamento. En el caso de cuando sí hay testamento, también hay inconformes, mas sin embargo también impera la ley, impera la justicia. Esto es de que el único facultado para impartir esa justicia y que se aplique el derecho de impartirlo, obviamente en la cuestión de la distribución y en la aclaración del testamento o en la apertura, se llama denuncia de apertura de juicios sucesorios testamentarios. El único facultado es el juez, que está precisamente en el juzgado de primera instancia del distrito judicial correspondiente en el caso de Escuinapa y en los 18 municipios de Sinaloa. Pero sí aclararles que ese tipo de conflictos los traen regularmente la gran mayoría de los asuntos que no dejaron testamento, y lo digo en gran causa porque sí, a veces se impone un pedazo de tierra, un pedazo de madera, y hay conflictos muy serios. Se olvida la familiaridad. Sujei, Daniel, Carlos, se olvida la esencia, y al final yo hago esta pregunta relacionada con tu respuesta: ¿qué imperó más entonces en la vida de la persona que generó esos bienes? ¿Para qué se hacen los bienes? ¿Para dejar problemas o para dar soluciones a la misma familia? A veces se nos olvida precisar eso, y vuelvo a repetirlo, todo es cuestión de educación, y la educación es en casa. Claro. ¿Cuánto cuesta? Perdón, ¿es muy costoso? Bueno, en este momento no es costoso. Es más costoso no dejar un testamento por todo lo que viene resultando, las consecuencias que se vienen generando. A nivel estado, los notarios manifiestan y se ponen de acuerdo en base a peticiones del Programa Nacional de Cultura Testamentaria, y en Sinaloa siempre ha sido un bastión en mantener esa cultura, y lo voy a decir en este momento. En Sinaloa no solamente festejamos el mes de septiembre como el mes del testamento, sino también lo hacemos durante el mes de septiembre, octubre y noviembre hasta diciembre. 3 meses. Tenemos una disposición oficial, y digo tenemos porque soy parte de una notaría pública. El notario, mi jefe en mando, tiene esa disposición de mantener esos precios, que son precisamente un precio normal establecido, es entre 4,000 y 5,000 pesos de acuerdo a la ley de aranceles y de acuerdo a las características del testamento. Un testamento público abierto, pero en el mes del testamento, lo digo con mucho gusto, se les está ofreciendo a 2,000 pesos el costo por elaborar el testamento. Actualmente se han llevado reuniones con el sistema DIF estatal de Sinaloa y desde luego con los 18 DIF municipales, y hay un programa ahorita que se te facilitaría todavía más en cuestión de gastos para las personas que deseen hacer el trámite. En DIF se les entrega una constancia para efecto de que le den el 50% sobre esa promoción. Estamos hablando de un testamento en 1,000 pesos. Testamento público abierto, que es precisamente elaborado en una notaría pública, y obviamente en dicha notaría se lleva a cabo el protocolo para redactarse dicho testamento en presencia del testador o de la testadora, y sobre todo, lo más importante, la discrecionalidad que se tenga sobre la disposición que va a hacer, es decir, una plática seria de testador o testadora y notario solamente. Posteriormente se le da lectura al testamento, y ya una vez que esté firmada, las 2 minutas que se tienen en protocolo, estas posteriormente se elabora la escritura, pero también se elabora otro más para que se lacre, es decir, se selle con una, vendría siendo una cera especial que le llamamos nosotros lacra, es la lacra del protocolo,
y que esta se va directamente en sobre cerrado con acuse al Archivo General de Notarías del Gobierno del Estado, que es donde se encuentran archivados dichos documentos donde se manifiesta el acto jurídico de los testamentos. El costo concretamente es de 2,000 pesos, pero a través de los acuerdos y de los buenos tratos que se han tenido con los DIF municipales, se está llevando a cabo esa campaña para que con una constancia que te acrediten, para que te genere un descuento del 50% por 1,000 pesos dicho testamento. ¿Es para todos? Sí, para todos. Para quien quiera. Para todos de mayores de 18 años. En el DIF lo que nos dijeron, hacen un estudio socioeconómico. O sea, tú vas, los solicitas, te hacen un estudio, te entregan el documento y ya puedes ir a solicitar este descuento. Dice José Israel Rojas Rodríguez, pero sí puedes trasladar el dominio de un bien reservándote el usufructo, ¿o no? Pregunta él. Cuando lo haces en vida, digamos. Sí, en vida. Ese se referirá, o sea, a la persona. No heredar en vida, pero sí trasladar, dice, el dominio de un bien reservándote el usufructo. Bueno, estaríamos hablando ahí propiamente de una donación y que efectivamente existe ese derecho. Se llama uso vitalicio. Vitalicio, ¿no? Así es, el uso vitalicio es el derecho del usufructo. Que es hasta a través que te de una mueres. cláusula. Puede ser el dueño, la persona a la cual se le entrega o se le otorga dicho derecho, más sin embargo, esa reserva queda salvo, en este caso, del donante. Okay. Sí, específicamente el donante. Y si me lo permiten, puedo hacer la precisión. Las donaciones aquí de esas características son efectivas o tienen la característica principal de que son de ascendente a descendente o viceversa. Es para una efectividad de línea recta, padres a hijos o nietos en línea recta y viceversa, de hijos a padres o de nietos a abuelos o de nietos o de hijos a padres. Okay. Yo me quedé con lo que decía Sujei, que a lo mejor no lo ampliamos mucho. Sujei hablaba de avisarle para evitar estos problemas que de pronto decimos que si estás de acuerdo con el testamento, que si no. Yo me imagino a lo que planteaba Sujei es: voy a hacer una reunión en mi casa con mi familia y le voy a decir, María, te dejo o yo voy a hacer mi testamento, pero a María le voy a dejar María es esto. De María va a ser esto, de Pedro es esto, de José es esto, y así va a quedar en mi testamento, ¿no? Es como decirles, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo en lo que estoy haciendo? Y evitar que cuando el testamento se dé a conocer, vaya la sorpresa, decir, yo esperé que me dejara el carro y me dejó la bici, ¿no? O yo esperé que me dejara la vaca y me dejó al perro, sino que fuera como que la cultura familiar de decir, ya llegó el momento en que yo les reparta mis bienes, o les diga qué les va a quedar de lo que tengo y de lo que legalmente voy a plasmar, ¿no? Porque, pues a lo mejor yo digo, voy a hacer mi testamento, voy con el notario, lo hago, nomás el notario y yo lo sabemos, y cuando se abre el testamento, pues ahí se puede destapar otro problema, ¿no? Al final. Entonces, yo imagino que lo que dice Sujei es eso: voy a reunir a mi familia en la mesa y les voy a decir qué les toca, porque legalmente ya lo apalabré con mi notario y ya lo voy a poner en un testamento, para evitar que mañana que se abra haya problemas, ¿no? Yo hablaba de esa cultura, pues. O es lo que entendí. Sí, tenemos que estar trabajando todos los días con esa cultura, se llama cultura en casa, sobre precisamente las disposiciones de nuestros bienes. No es exclusiva de los testamentos, no es solamente para hablar de qué voy a dejarles y con qué te vas a quedar propiamente de manera específica. Trabajar en casa, en la buena comunicación y en el respeto. ¿Cuántas veces sí existe esa cultura, pero tenemos que trabajar más todavía en ella? ¿Por qué? Porque estamos iniciando. En este momento, yo lo comparto, hace 5 años atrás, pues difícilmente tocábamos el tema de testamentos, Daniel. Hablábamos de testamento, Carlos, Sujei, y decían, este amigo ya se quiere morir, o esa persona está llamando la muerte, ¿de qué se trata? No. La cultura testamentaria ha ido progresando y créanme, las personas que han manifestado esa voluntad y han expresado su derecho legalmente establecido en las leyes, en la Constitución política y en la ley procesal y en la ley del Código Familiar de Sinaloa, es una determinación progresiva. Es decir, cada año vemos evolución en las personas que están pensando de manera para su tranquilidad, como hace ratito tocábamos el tema. En el caso del derecho a manifestar esa expresión de parte de los autores de la sucesión, es decir, de los testadores, hombres y mujeres, pues bien, ya queda como se sienta en casa, en decir, a ver, hijos,
porque podamos hablar de una mesa de 5 miembros de familia, claro. Sujei, pero en la otra, con todo respeto, hay más de 10 miembros, sí. Incluyendo a papá y a mamá. Entonces, recordemos que entre más personas, más integrantes de familia, es un mundo más complejo de ideas, de intereses, y ahí también viene a colación la buena comunicación del autor de la sucesión, ¿sí? Del autor del testamento. Si es necesario y él lo considera prudente, ¿quién mejor para conocer a la familia que obviamente el que está haciendo el testamento? Claro. Como para decir, los voy a comunicar antes de, tú lo tocabas, yo digo antes de consensar, la orientación del notario, antes de dejar ya mi testamento, los voy a consensar. Pero si conozco a la familia y sé que voy a hacer prácticamente, voy a generar un conflicto previo, pues simplemente me reservo porque es mi derecho, sí. Y cualquiera de ustedes lo puede hacer perfectamente en esa amplitud de derechos individuales que tenemos, derechos y obligaciones, porque somos mayores de edad. Pues ahí está también la buena comunicación. Repito, tenemos que trabajar también desde los hogares, y esto es un llamado a las personas que están pensando en que si se les dice o no se les dice, no es conflicto ese, claro. Simplemente si se conoce a la familia, plantéeselo. Crear una cultura. Exactamente. Voy a hacer la pausa, Carlos, y ahorita regresamos. Vamos a hacer una breve pausa en el 94.3 de FM en La Cañona. No se desconecte, por favor. Regresamos con más. Está con nosotros el licenciado Ernesto González Guzmán hablándonos del testamento. Volvemos, no se desconecte, el 94.3 de FM. Y ya de regreso, Carlos, me quedé pendiente con usted. Sí, pero sin embargo está muy bien todo lo que dices, Ernesto, pero cuando ya hay bienes y hay dinero, dijo una vez un amigo, a la gente le salen cuernitos. O sea, de repente alguien que parecía angelical y de acuerdo con todo lo que dijo en vida el testador, saca las uñas de saca de pronto se transforma, sí. Y a veces no tanto, también por influencias externas, ¿no? El esposo, ya depende. Te tocaba sí, no, te dio lo que pelea. Mira, pero yo quiero poner yo quiero poner un caso muy concreto. De hecho, los matrimonios igualitarios se impulsaron debido a que se habían presentado muchas injusticias. Y a mí me recuerda mucho a un amigo que en un curso, él era capacitador, me comentó que él vivía en unión libre. Él es psicólogo, ¿no? No, dice, yo estaba muy bien viviendo con mi esposa en unión libre. Yo no creo en la institución del matrimonio. Ya ves que hay gente así, Ernesto, ¿sí? Se respeta a la gente que vive en unión libre. Hasta que una vez le cayó una clienta en sus sesiones. En su sesión en su consultorio, y le narró su caso de que ella vivía con su esposo en unión libre, y de pronto cuando se muere el esposo, y aparentemente la familia estaba de acuerdo que habían hecho un patrimonio juntos, y todo eso, pero cuando se muere el esposo la dejaron en la calle. O sea, porque desgraciadamente al parecer los códigos civiles, no sé por qué, indican que tienen más derecho a la familia, los hermanos y todo eso, que la misma mujer con la que vivió durante tanto tiempo. Alfonso se llama el señor que me platicó esto, ¿no? El capacitador. No me dice, yo estaba en unión libre, yo me casé al siguiente día. O sea, para dejar segura a su esposa. O sea, porque mucha gente piensa que estás en unión libre y haces un testamento y te va a garantizar. No te va a garantizar nada. Porque al parecer, no sé, aquí que nos aclare el licenciado, si es verdad que tienen más derechos los familiares, aunque tú tengas un testamento. Pero si no tienes una unión, vamos a decirle, civil, reglamentaria, legal, tiene más derechos otros familiares, ya consanguíneos. Eso fue lo que le pasó al caso de que me comentó mi amigo. Entonces, ¿qué tan cierto es esto, licenciado, de que si yo estoy en unión libre y aunque deje testamento, pueden los familiares directos míos pelearle a mi esposa el patrimonio? Mujer, en este caso a su mujer, ¿no? Bueno, a su concubina, exactamente. O simplemente a su pareja, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Son varios parteaguas los que hay aquí. Son 3 aspectos al detectarlo. Contesto rápidamente el primero. A veces podemos confundir el sucesorio intestamentario con el testamentario. En el caso del testamentario, a la persona que tú vas a dejar como beneficiaria o a los beneficiarios tienen una característica: particularizas a esa persona teniendo el estatus actual. En el caso específico de la persona que consultó a Alfonso, pues propiamente sería de que a esa persona no vivió, hizo su vida libremente porque tuvo hijos, pero a lo mejor no los tuvo
con su pareja o con la pareja que vivía, simplemente tuvo los hijos, los registraron ambos, pero ella era la simple pareja, ni siquiera concubina, porque tomamos concubino simplemente por vivir con ella, y tienes varias modalidades, ahorita se las explico, pero concretamente en un testamento tú particularizas a las personas que vas a otorgar. Es que le puedes dejar algo aunque no sea nada tuyo. Simplemente sangre, ¿no? Es una libertad que tienes, tú lo has dicho, Daniel, para dejar a quien tú dispongas tus bienes, así porque al final es tu decisión personal. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu concubina, tu amigo, tu concubino, tus amigos, tu pareja, quien tú decidas, tus hijos, tus nietos, tus mascotas. Sí, hasta que voy a comentar mascotas. Hay gente que le da las mascotas. Así es, le ha ido muy bien. Así han sido temas aparte de polémicos, quizá muy llaman la atención, porque esto empezó en Reino Unido hace algunos años y se vino también hasta América, Estados Unidos, Canadá, llegó a México también allá por la década de los 90, esos casos donde dejaban a las mascotas, y actualmente pues conocemos y respetamos que las mascotas se vuelven unos miembros de la familia. ¿Sí? No imagino, perdón, a un animalito yendo al cajero a sacar dinero, la verdad, no lo imagino. Pero para eso existen figuras, allá en el CIP, ándale allá. Existen figuras legales que pueden acompañar precisamente a esas mascotas, porque también están instituidos dentro del testamento. Llaman, ¿no? Pueden ser albaceas o pueden ser, en el caso, tutores o curadores, dependiendo las características. ¿Y cuánto duró el perro? Pero bueno, sí, al final son las decisiones y la libre voluntad del testador. Que es lo importante. Y ahí viene lo que comentaban. ¿Por qué si existen conflictos? ¿Por qué les salen cuernitos, como dijo Carlos en un principio, a esas personas? Simple y llanamente porque en el testamento no se dejó claramente especificado quién es. Y aún así se deja especificado, pues no nada más es decir voy a anular el testamento, no es simplemente lo anulo, pues no, se hace un procedimiento, se hace un juicio. Dicho juicio tiene características muy esenciales y que no es nada más decir no me gustó, lo quito, no, porque al final quien decidió ese documento, quien decidió plasmar esa voluntad, no fue el que quiere impugnarlo, fue el dueño, el propietario de los bienes manifestados para que se dispusieran después de su muerte a la persona o a las personas o a las mascotas, como dicen, si se diera el caso, simplemente de quién sería, con esa particularidad, con las características, con sus generales, pero se especifican. En el caso de la persona que comentas, aquí en el caso concreto, eso se da cuando no tenemos un testamento, de que intervienen, puede ser la pareja, puede ser la concubina, o puede ser la esposa, o en el caso de los hombres, igual la pareja, el concubino, o el esposo. Cualquiera de los tres factores tienen esa característica, pero en el sucesorio intestamentario, sí, ahí se complican en razón de que, como no está especificado, Carlos, quizá pudo haber sido la situación, quizá el señor que dejaron fuera a la concubina o a la pareja, no sabemos qué temporalidad tenían. Ahorita hablo de la temporalidad del concubinato para que se configure aquí en Sinaloa, de acuerdo a la ley procesal vigente. Quizá no la dejaron establecida porque tuvo un matrimonio previo. No lo podemos saber. No hubo testamento. No, al parecer sí dejó testamento y no se respetó, ¿no? Bueno, entonces hubo características propias de eso, de que se impugnó, pero más allá de dejar libre o dejarla sin beneficios, repito, todo alude a la idea, a la decisión libre, llana del autor de la sucesión. No es obligatoriamente en un testamento tiene que ser a tus hijos, tiene que ser a tu esposo o a tu esposa, tiene que ser una persona determinada. La libertad es plena del autor de la sucesión, pero en el caso concreto de los intestamentarios, la ley en primer lugar reconoce a los cónyuges, en este caso a los esposos o esposas. Que primero se reconocían, vamos a suponer, yo soy un millonario excéntrico, ¿no? Y decido dejarle todo mi dinero y mis bienes, todo lo que, mi riqueza, todo lo que tú quieras, a las personas que me cuidan los últimos días, porque pasa mucho eso, ¿no? De que le dejan a las personas que no son sus familiares, pero bueno, al mayordomo, puedes decirle, a la sirvienta, a la mucama, quien quiera, y le dejas toda la herencia, pero los familiares
se sienten con derecho. ¿Cómo le dejó a quien lo cuidó nada más los últimos 10 años, ¿no? O sea, cosas así. Ahí sí es posible que peleen los familiares a la persona que no tiene ninguna relación consanguínea con el testador. Claro que sí, es permisible. ¿Por qué? Porque es un derecho. O sea, el derecho de los familiares. Sí, o derecho simplemente. De que se quede con derecho. Así es. En los juicios, cuando no hay testamento, Daniel, existe una figura en el caso concreto y hacen la diferencia en el proceso, en la apertura de los juicios sucesorios, llamados legalmente así, denuncias del juicio sucesorio intestamentario, es decir, cuando no hay testamento, existe dentro del procedimiento lo que viene siendo preguntarle al oficial registrador del registro público de la propiedad, solicitar el informe al Archivo General de Notarías en Culiacán y también la publicación de los edictos en el periódico de mayor circulación del lugar donde tuvo el último domicilio el autor de la sucesión y donde estuvieron sus bienes, así como también en el periódico del gobierno del estado, llamado Periódico del Estado, Oficial del Estado de Sinaloa. Ahí es con las características, dicen, a quienes se crean con derechos sobre los bienes y das el nombre de la persona, el autor de la sucesión, hombre o mujer, pero es con esa finalidad. Repito, todos pueden reclamar un derecho aunque no sean familia. Aunque no esté en el testamento. Y en el caso del testamento, sí, también lo puedes reclamar. Ajá. Si te sientes afectado en tus derechos. Eso pero me refiero, repito, pues. no es regularmente... no se obtiene la respuesta que quieren las personas que quieren anular un testamento, se quieren sentir derechosos, porque la voluntad es muy clara y los notarios públicos tienen esa fe pública de hacer valer ese derecho en vida de las personas. Se tienen que establecer bien sus características, sus generales, sus datos y sobre todo que lo hizo con plenitud y con capacidades físicas y mentales, sobre todo las mentales. Repito, las físicas no tienen nada que ver, las mentales y las capacidades legales sí. Eso es lo que te iba a comentar, sí, perdón. Porque Daniel, acá yo tengo otra pregunta que es interesante, pero adelante, Sugey. ¿Cuál es la edad ideal, se podría decir, para pensar en hacer un testamento de bienes? O sea, ¿cuál es la idea? Que se pueda mentalmente todavía... porque hemos visto casos, nos ha tocado, de que van la persona a querer hacer un testamento, pero normalmente le acompañan alguno de los hijos. O sea, y tú ahí como que ya carece, ¿no? Ya va influenciado. Sí, ya va influenciado. Sí, porque y dice mi papá que la casa grande es para fulano. Sí. Y es que y hay otra cosa. Hay personas que tardan a los 70, 80, 90 años para hacer su testamento, y ya son muy fácil de manipular por alguno de los hijos o algún familiar, vaya, no nada más los hijos, algún familiar. Entonces, ¿cuál es la recomendación que da? ¿Cuál sería la edad ideal? Hablamos, porque habla el requisito pues de mayor de 17 años, pero nadie va a ir a los 18 años a hacer un testamento. Normalmente pues ya después de los 50, 60 acumulas algo de bienes. ¿Cuál es la edad? La edad ideal, obviamente la ley lo establece, a partir de los 18 años, puedes hacer tu testamento, y después de esa edad, la ideal puede ser cualquiera que tú decidas para va a llegar la ayuda. Recordemos que tenemos fecha de nacimiento. Y no podemos decidir nosotros, ni tampoco tener esa habilidad mental, todavía no se nos desarrolla esa capacidad para decidir o adivinar o tratar de entender cuándo es nuestra conclusión. Pero lo que veo es que la gente espera hasta que ya prácticamente se va haciendo anciano. Creemos... Ya que no nos llega el agua al tinaco. Creemos, y les voy a compartir, en su gran mayoría sí son personas adultas, mayores de 65 años, ¿no? Sí son personas adultas mayores, pero sí tenemos también la oportunidad de haber atendido a personas menores de esa edad, sí, de los de 65 años. La edad ideal es fase terminal de una enfermedad, pues también, también. Aquí en esas características voy a dar la respuesta a esas dos preguntas y las voy a dejar ahorita al final, nada más para precisar eso. La edad ideal está en cualquier parte de tu vida después de los 18 años. Obviamente la característica es sobre tus bienes presentes y futuros. No puedo heredar mis deudas. Sí se pueden, porque las deudas siguen. Pero voy a dejar a mi hijo que Espera, la pregunta, Licenciado, yo te tengo una pregunta, dos preguntas
interesantes que por aquí me llegó una. Me dice, ¿qué es mejor, donación o testamento? Porque ahorita nos pone Israel lo de la donación. ¿Qué es mejor, donación o testamento? ¿La donación con usufructo o el testamento? Porque si el testamento te lo pueden impugnar, la donación la pueden impugnar o no se puede impugnar. Perfectamente, ambos. O sea, ¿qué será mejor? Bueno, donación, a ver. ¿Cuál es la diferencia? Excelente, muchas gracias. Sí, está interesante esa parte. Hablemos de ambas figuras, gracias por la pregunta. Donación es un acto meramente, es un acto jurídico que se plasma a través de una expresión, es un contrato que se otorga en razón de un donante y un donatario, el que da, el que regala y el que acepta el regalo, donante. Y se disfraza como una venta. Bueno, esa es otra característica, no puede disfrazarse y ahorita lo voy a aclarar. Sí, por la cuestión de los impuestos y todo. Bueno, ese es meramente para la cuestión fiscal, nomás que ya actualmente las leyes en el 2018, mi estimado Carlos, la ley fiscal sufrió una reforma tremenda que hoy por hoy difícilmente vas a querer confundir al fisco, es complejo ya, y obviamente es muy penado, y desde luego en las mismas narrativas los notarios lo manejan como declarar en falsedad es someterse a una ley penal. Donas para efecto, obviamente, de beneficiar a la persona, no para efecto de burlar o evadir impuestos de ninguna manera. Y lo digo con mucho respeto. En la notaría ahí somos muy cuidadosos en esos aspectos. También, así como en todos los que hace el notario, es apegado totalmente a las leyes fiscales. Para Luis Enrique. Sí, eso lo dejo muy en claro, porque tampoco podemos hacer cosas buenas que parezcan malas. Claro. Hablo de la donación y hablo del testamento, ni buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Tengamos cuidado, la donación es un acto en vida. Y nadie te va a donar cuando ya falleció. Gracias. Siempre es en vida. Y dicen, bueno, es que yo quiero donar, pero yo quiero seguir viviendo en esto que estoy donando. Perfectamente se puede hacer si las condiciones del bien que vas a donar, tú tienes la acreditación de que eres dueño completo, eres propietario, no posesionario, propietario. En el caso de los bienes, pequeña propiedad, si eres el propietario y el dueño pleno de ese bien, perfectamente puedes hacer la donación. Aún, repito, con las características, puedes donar a quien tú quieras, pero regularmente para efectos efectivos pueden ser más todavía favorables para descendientes en ambos rangos, puede ser a descendientes o ascendientes, como los expliqué. Pero ¿es mejor la donación o el testamento? Ambos efectos son buenos, ambos son buenos, y radico porque la donación lo vas a hacer sí en vida, sí le vas a dar ese beneficio a la persona. Pero si tú dices, yo quiero sentirme tranquilo, a mí mis padres me educaron a que si yo tenía un bien, mueble o inmueble, lo iba a disfrutar plenamente. Y si yo quería que ese bien lo dispusiera a alguien, pues que lo dispusiera ya que yo no existiera. Oye, Ernesto, y lo dispongo. Eso me lleva a una pregunta. Hace poco escuché que los bancos estaban teniendo una figura donde a las personas adultas mayores les podían dar un crédito hipotecario para que pudieran pasar bien sus últimos años de vida, digamos, pero de tal motivo que el banco se quedaba con la propiedad y claro, le daba preferencia a los descendientes pues, para comprarla, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Aquí no se ha presentado ese caso donde la persona adulta mayor, a veces si ya está solo, si no tienes a quién dejar las cosas, pues recurres a esta figura, ¿no? Y tú ya tienes recursos para que tus últimos años, porque acuérdense que los últimos años son muy penosos y hay muchas enfermedades. Y más si no tuviste una seguridad social o exactamente, por el estilo, ¿no? Entonces, cuando escuché esa noticia en la radio, lo escuché creo que en Fórmula Financiera, que es una figura que quieren imponer los bancos, no imponer, sino poner alternativa, para que las personas adultas mayores que puedan tener una vida más digna en sus últimos años de vida. ¿Aquí no se ha presentado ese caso? No se ha presentado, y de hecho lo comparto, todavía no se aplica como ley, no existe. Es una propuesta. Como ley, es simplemente una propuesta que se está generando en los congresos federales, y obviamente todavía no pasa ni siquiera a un punto de análisis, está todavía en discusión esos puntos. ¿Por qué? Porque hablamos del patrimonio de la familia y aún no se ejerce como tal, o sea, no aplica en ninguna parte del estado, ni se ejerce como tal, precisamente porque está en un punto de discusión.
Y es que se han dado los casos, perdón, se han dado los casos de que están los padres totalmente descuidados y ni los hijos los atienden y entonces, pues, oye, prefieren, ¿sabes qué? Yo hipoteco mi propiedad. Pago a alguien que me cuide. Ya me la paso bien. Sí, pudiera ser una opción, más sin embargo, en cuestión de lo que específicamente comentaste, no es aplicable todavía. Quiero dar las respuestas a las 3 últimas planteamientos. En razón, sí, porque yo tengo otra, pero... Daniel Guzmán, perdón, ahorita, claro que sí. Sobre la capacidad, dicen que hasta los 90 o más años, comentaban hace un momento. Aquí es importante dejar en claro que las personas, para hacer el testamento, tienes que tener capacidad jurídica y capacidad legal, pero esa capacidad obviamente la va a atender directamente el notario. Él va a dar fe que esa capacidad exista en el intercambio de idea que exista de parte de que va a hacer su testamento, para verificar esa capacidad, esa lucidez, porque puede ser una persona mayor de 80 años, pero que desafortunadamente ha perdido cierta congruencia con la realidad, y a veces es muy notable, y eso también es importante plasmarse, porque puede ser ese un motivo de que en el futuro, después de su existencia, alguien quiera hacer mal uso de la última voluntad. Entonces, el notario tiene que dar fe de esa característica. En el caso concreto de las personas, hay un límite de edad donde se tiene que acompañar de una constancia médica de que la persona tiene lucidez y está en condiciones de otorgar un testamento. Son los 90 años. Llegando a los 90 años se tiene que contar con un certificado médico. Y aquí lo digo con mucho respeto, el notario acude a la consulta con el doctor que otorga. Tiene que ser un doctor especialista. Esa constancia, él está escuchando y observando lo que planteó al paciente, porque ahí se convierte el paciente, el testador o testadora, para eso también plasmarlo en el documento, y ese no sea motivo de que en el futuro, es que ya tenía más de 90, lo vamos a impugnar. No, espérame, está acompañado por un documento que acredita la debida capacidad legal y capacidad en salud mental de la persona, y ahí se vuelve más imposible o menos susceptible a que ese testamento pueda ser impugnado. Y eso lo practicamos en la notaría 281, cuidando también esas características propias de las formalidades y el protocolo de un testamento. Sí, me da permiso, licenciado. Vamos a hacer una breve pausa en el 94.3, por favor, no se nos desconecte. Regresamos ya prácticamente para despedir el tema del testamento. Muy interesante, está con nosotros Ernesto González Guzmán, de la Notaría Pública 281, justamente platicando del testamento. Pausa, volvemos. Y ya de regreso para despedirnos, licenciado, hay varias preguntas, pero aquí me pusieron una que también es interesante. ¿Qué pasa con el Infonavit? Si yo tengo una casa de Infonavit y quiero heredarla, ¿no la puedo heredar? Si la estás pagando, quiero decir. Si la estoy pagando, por ejemplo. Bueno. Digamos que yo la acabo de sacar, tengo, ¿qué le gusta? 40 años, se acabo de obtener mi casa. ¿Se pagan en cuánto? ¿15, 20 años ahorita o en 30 todavía? Pero tú cuando tienes una casa, perdón, a lo mejor lo va a decir también el licenciado, estás pagando un seguro. Y si se muere el que está, el dueño, sí, digo, te puedo platicar fuera del aire un caso aquí muy conocido. La pregunta sería, ¿se puede heredar una casa Infonavit que estás pagando? Perfectamente, claro que sí. Forma parte del patrimonio porque lo adquiriste a través de un crédito. Y un seguro, ¿no? Dentro de ese crédito existe un contrato. El contrato. Pero se tiene que ser, en el testamento tiene que aparecer el dueño que aparece en el contrato de 100%. ¿Quién va o sea, no pueden dárselo, no pueden ser las diferentes personas. No, tiene que ser quien lo adquiere directamente, perdón, mi estimada amiga, el contrato, el titular. O sea, si el titular es Sujei Estrada, por ejemplo, Nirea, ella va a hacer el testamento, no hay ningún problema. Estamos hablando de bienes presentes y futuros. Sí. ¿Por qué? Porque es obviamente un crédito que se está referenciando y que obviamente es como cuando vas a ciertas empresas y compras un vehículo, vamos a poner ejemplo, una moto, te dan una carta factura mientras terminas de pagar tu moto, pero carta factura que no acredita que es todavía la factura del dueño hasta que no termines. Es lo mismo en las características que tienen en el Infonavit, pero ahí son más cuidadosos y efectivamente también hay una cláusula especial que cuando la persona desafortunadamente llegara a fallecer antes de concluir el pago, hay un beneficio que precisamente exonera de los pagos
en lo sucesivo a las personas que les vaya a quedar esa propiedad, pero queda completamente liquidada y se otorga al nombre de la persona que adquirió el crédito de Infonavit o a la persona que haya adquirido el crédito. Okay. Sí, exacto. Es que hay un beneficiario ahí que aparece. Sí, o sea, no se la puedes dejar o sea, si pones a tu esposa, por ejemplo, no puedes heredarla en un testamento de tu mamá. Son muy estrictos en esas características las instituciones de otorgar créditos. O sea, técnicamente no se ocuparía hacer un testamento. No, porque en las cláusulas, ya viene el contrato. Muy poca gente sabe que no leen el contrato, no la cláusula. Estás pagando un seguro. Así es. Porque viene así como viene un seguro de desempleo también de Infonavit que te protege por determinado meses. Sí sería necesario establecerlo. Repito, sí sería importante establecerlo en un testamento. ¿Por qué? Porque a unas sabiendas de que ya sabe el autor de la sucesión, que es el dueño de ese crédito de vivienda y que va a salir que se lo voy a dejar a así X es, persona, perfectamente lo ratifica ante el mismo testamento, y queda más determinante, si es necesario. Así es, esto le da más formalidad. Así es, y más seguridad para la persona que se le garantizó esa vivienda. Ajá, pues jóvenes, ausencia estamos ya en los últimos 2 minutos, no sé si valga conclusiones o pregunta final, no sé, Sujei, Carlos. Yo nomás una pregunta final, Sujei. Sí. ¿Qué nos dirías a los decidiosos? Trabajar primero que nada con la conciencia. En las personas que no tienen todavía la decisión libre de decir, tengo o no tengo que hacer mi testamento, vivan tranquilos, hagan un testamento y les va a dar el doble de tranquilidad, porque así tú ya sabes que tus bienes van a pasar a manos específicamente de quien tú decidiste, no quien va a decidir por ti, aunque ya no estés. Qué mejor que decidan lo que tu voluntad manifiesta posterior a tu muerte. Eso les diría. Muy bueno. ¿Sujei? Sí, nada más pues recomendarle aprovechar la visita de Ernesto y aprovechar la campaña que tiene ahorita para pues exhortar a la gente a que se acerque a los notarios, que se informe, que se asesore y que trate de dejar bienes al final a su familia y pues no dejar problemas, ¿no? Porque la verdad es que a veces por desidia, como dice Carlos, a veces por falta de no darnos el tiempo, la oportunidad de dejar todo en orden, pues terminamos generando conflictos innecesarios, ¿no? Yo creo que es buena oportunidad, todavía estamos a tiempo, no se acaba septiembre, así que ahí quedan como 7 días. Sí, hasta diciembre, y se va a llevar hasta diciembre en el caso de Sinaloa. Se va hasta diciembre, así que el pretexto no va a ser falta de tiempo, así que hay que dárnoslo, yo creo que vale la pena. Y agradecerle. Licenciado, pues algo que quiera agregar antes de finalizar. Agradecer enormemente la oportunidad de estar aquí en su programa. La verdad me sentí muy contento, me siento en casa, pero también comprometido con la Notaría 281 en ofrecer los servicios que precisamente hablan en este mes y en los que siguen octubre, noviembre y diciembre en la cultura testamentaria. Los vamos a esperar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido de lunes a viernes, y lo hacemos con mucho gusto. También llevamos a cabo otros actos jurídicos, los asesoramos preveniendo precisamente problemas. Tenemos que trabajar en la cultura de la prevención jurídica, más allá de la solución de conflictos presentes. Podemos economizar si nos asesoramos previamente. Estamos a sus órdenes por calle, si me lo permiten, en el domicilio, calle 5 de Mayo, número 9 Oriente, esquina con Independencia, Colonia Centro, titular de la notaría, el licenciado Luis Enrique Cortés Arabia, y estamos esperándolos con mucho gusto. ¿Algún número de teléfono para que la gente pueda informarse, que sería también muy, muy práctico? Dejamos los números abiertos para toda la gente, aquí traemos ya listos, los números son el 695-110-7452, y el 695-112-3449. Con mucho gusto los vamos a estar esperando en la Notaría Pública 281, y desde luego a todas las personas hay que heredar soluciones, no problemas. Estamos a sus órdenes. Ojalá puedan aprovechar, y mire, si usted puede acercarse también al sistema DIF, 1,000 pesos este trámite, creo yo que vale la pena, creo yo que puede servirle mucho. Hágalo y váyase tranquilo, relájese ya con esa parte. Así que, pues bueno, acérquese con su notario de confianza, y si en algo le puede servir, bueno, aquí está Ernesto González y el notario 281 que también le puede asesorar. Sujei, muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes, si Dios quiere, Daniel. Muchas gracias por permitirnos otra vez estar en este programa. Muchas gracias, Carlos Eduardo Cimental. Igual, hasta el martes. Hasta el martes, y puedo dar testimonio de que son muy profesionales ahí donde está Ernesto. Un saludo al licenciado Luis,
Y pues Luis Enrique, pues esperemos que sí, la gente ya deje de ser desidia y también a ver si nos anotamos. Pues, sí, no, porque no aproveche. No estaría mal, Carlos. Hay promoción. Aproveche la promoción. Licenciado, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y estamos a sus órdenes. Bonito día y buen fin de semana. Hasta la próxima, esperamos que regrese. Claro que sí, cuando gustes. Gracias. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día, por favor, buen fin de semana y lo esperamos el martes, como siempre, con otro tema sobre la mesa.